Como le informamos a usted, la deuda de Ricardo Salinas Pliego, presidente del grupo Salinas, es ya de 74,000 millones de pesos, una evolución de 11,000 millones de pesos con respecto a la cifra más del año pasado, de marzo de 2024, que era de 63,000 millones de pesos. Una cifra que se dio después de que aquí publicamos un reportaje porque ni siquiera el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador fijaba una fecha, hasta que se le presentó un reportaje y él emplazó a la procuradora fiscal y al titular del SAT que dieran esa cifra de 63,000 millones de pesos. Hoy, la propia procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, a invitación expresa de la presidenta Claudia Sheinbaum, se presenta en la conferencia de prensa de la mañana para informar del monto de esta deuda, y ella lo expone de esta manera. Pues, en efecto, hoy queremos informar una situación de profunda relevancia para México. Tenemos que hacer esta evidencia de un grupo empresarial que actualmente se encuentra con temas, como muchos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que han sido temas pues bastante complejos. Por favor, siguiente, si son tan amables. Es muy importante comentarles que este grupo empresarial tiene 32 juicios con más de 74,000 millones de pesos en litigio. Ahorita vamos a analizar cuántos años tiene litigando estos 74,000 millones, porque se han ido acumulando. Son casos que se tienen en todas las instancias del Poder Judicial, desde la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados, los juzgados de distrito y también en los tribunales administrativos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Siguiente, por favor. Tenemos el desglose específico. Tenemos 3 juicios en la Suprema Corte de Justicia, que solo en ellos tenemos contenidos más de 26,000 millones de pesos. 5 juicios delicados en tribunales colegiados de circuito con más de 20,000 millones de pesos. Y en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es la primera instancia antes de llegar a los tribunales colegiados, 11 juicios con 8,000 millones de pesos. Otras instancias ventilándose en el sistema de administración tributaria, con 13 instancias o 13 juicios, son 20,000 millones de pesos, que suman estos 74,000. Siguiente, por favor. Vamos a platicarles de estos 3 juicios en la Suprema Corte. Solo los 3, ya habíamos mencionado, son 26,000 millones de pesos y representan la tercera parte del adeudo total de este grupo. Y la última ronda, porque hemos tenido varias oportunidades en la Suprema Corte, ahora vamos a ver por qué. Tenemos ya en esta última ronda más de un año de antigüedad de litigio con estos temas. Por favor, siguiente. Muy bien, lo que es muy importante comentarles es que, como a todos los contribuyentes, todos tenemos garantizado por las leyes fiscales y por los procesos fiscales y procesales las garantías de audiencia y de debida defensa legal en todas las etapas que decidamos interponer en contra de determinaciones del fisco. Entonces, en las etapas de auditoría tengan la certeza, tanto de los recursos administrativos y de juicio de nulidad, que estas leyes fiscales siempre nos protegen a todos los contribuyentes, ya seamos grandes o de pie, siempre van a garantizar la oportunidad de aportar pruebas y exponer nuestros argumentos de defensa. Y así ha sido, este grupo no ha sido sujeto de excepción. Y de igual forma, en los amparos y ante la Suprema Corte de Justicia, se cuenta siempre con la oportunidad de argumentar la defensa necesaria. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a el año en que debió de haberse pagado de inicio este cúmulo de impuestos. Tenemos
el más antiguo en Suprema Corte, el ejercicio en que debió de haber pagado es en el 2008, así que hace 16 años que se presenta un incumplimiento. ¿Cuántos juicios y cuántos recursos se han interpuesto para evitar el pago de estas cantidades? 22. Lo que debió de haber pagado en 2010 se ha retrasado por 14 años, utilizando 10 juicios e instancias diversas. Y en 2013, de igual forma, 11 años de retraso, con 29 juicios y diversos recursos. Ha ido aumentando la fuerza del litigio y la fuerza del uso en exceso de las instancias con que cuentan. Siguiente, por favor. En esta línea de tiempo vamos a observar solamente el primer juicio o el primer asunto. El impuesto debió de haberse pagado en 2008, se generó en 2008, así que en 2009 debió de haberse pagado el cúmulo de contribuciones. El SAT inicia la revisión para verificar que todo lo que declaró y lo que debió de haber pagado esté correcto en el 2013. En el 2016, porque son auditorías muy complejas, es un grupo empresarial grande y complejo, termina esta auditoría y el SAT determina que sí hay una omisión de impuestos. Y en ese tiempo de 3 años, de cualquier forma, este grupo pudo aportarle al SAT absolutamente todas las pruebas necesarias para comprobar que no había omitido impuestos o que había pagado o que había comprobado o que había hecho todo lo necesario para cumplir con el fisco. No fue así y entonces en el 2016 dice el SAT, me debes. Revocación y juicio fiscal, nos fuimos a otros 4 años de litigio porque evidentemente son cantidades fuertes y no estaban dispuestos a cumplirlas. Después nos fuimos de 2021 a 2023 en otros 2 años de juicio. En la Suprema Corte de Justicia hubo 3 solicitudes de ejercicio de facultad de atracción por parte de este grupo para que los ministros intervinieran y de alguna manera le quitaran los asuntos a los tribunales colegiados para que no pudieran resolver. 3 veces regresaron a los tribunales colegiados. Nos fuimos de nueva cuenta a los tribunales colegiados, un año complicado de litigio, pero ya había muchos antecedentes fáciles para los tribunales colegiados para que pudieran resolver con la guía de la Corte. Volvieron a negarles el amparo y volvimos a subir a la Suprema Corte en la última, absolutamente última instancia. Y ahí estamos esperando a que se resuelva este tema, pero en la Corte han interpuesto 7 impedimentos y 7 recusaciones. Las 7 recusaciones son procedimientos dentro de este último amparo, alegando que los ministros tienen intereses personales en contra del grupo y que no son capaces o no serán objetivos para poderles resolver lo que no ha podido ser resuelto a su favor porque no les corresponde. Llevamos 16 años de incumplimiento. Eso fue lo que informó hoy la Procuradora Fiscal de la Federación, la misma que exactamente hace un año, hace 15 meses, en marzo del 2024, informó de justamente las tácticas que ha utilizado Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, para que pasen el tiempo y no cumpla con el pago de sus adeudos. Hoy la propia Grisel Galeano García explicó justamente estas argucias jurídicas para no pagar. Escuchemos. Evidentemente podemos concluir que el modus operandi de este grupo empresarial, pues que debe de pagar impuestos como lo hacemos todos y todas, es solicitarle a la autoridad que le revise muy bien si es verdad que tiene que pagar o no ciertas cuestiones. De todas maneras incumple durante ese proceso de revisión, interpone absolutamente todos los recursos judiciales necesarios, uno tras otro, ante todas las instancias posibles. En los casos de que advierta que un juzgador o juzgadora
está por no concederle la razón, aunque haya criterios que lo obliguen a definir el tema en favor del fisco federal, entonces lo recusa o lo declara impedido. Alega intereses personales. Y, no obstante, habiendo tenido las sentencias firmes de que los jueces no están recusados, que pueden resolverle los asuntos objetivamente, interponen nuevos juicios y nuevos impedimentos y recursos para retrasar indefinidamente estas resoluciones. Siguiente, por favor. Entonces, debe quedar claro que absolutamente todos los asuntos que hoy tiene este grupo empresarial en la Suprema Corte ya tienen criterios muy establecidos por parte de la Suprema Corte, en los que se justifica plenamente la legalidad del actuar de la autoridad fiscal, de los procedimientos que han seguido, ya se analizaron con exhaustividad, funcionaron legalmente, el SAT lo hizo bien, y la validez de las leyes fiscales aplicadas. Ellos saben que no tienen la razón y aún así litigan con fervor, hacen uso de la gran capacidad corporativa que tienen porque pues son instancias en demasía y desgraciadamente sí tenemos que aceptarlo, como vimos el año pasado en la Suprema Corte de Justicia. Estos asuntos, cuando fueron solicitados que se atrajeran, evidentemente contaron con el apoyo para retardar su resolución. Es penoso, pero hasta allá alcanza esta fuerza corporativa. Por eso agradecemos este cambio de paradigma y de política judicial. Esperamos que esto sea muy benéfico para todas y todos y tengamos jueces objetivos. Y estas tácticas, estamos seguros, no les van a seguir funcionando ni dando resultados, porque pues son recursos del erario público que deben ser destinados para todas y todos y que por 16 años se nos ha negado. Por favor, siguiente. Pues tenemos estos 74,000 millones de pesos que no hemos podido recuperar desde el fisco federal y que advertimos pues que ciertos juzgadores ciertamente han evadido su obligación con la justicia, con su compromiso con México y no han podido resolver estos asuntos. Pedimos una justicia pronta, imparcial y expedita y pues insistimos que tenemos que luchar contra estas prácticas que atentan en contra de la Constitución, de la justicia y del bienestar del pueblo de México y pues tenemos mucha fe, mucha confianza en nuestros nuevos juzgadores, nuestros nuevos ministros, de que van a resolver con objetividad, prontitud y claridad y exhortamos nuevamente a este grupo empresarial y a todos nuestros contribuyentes en que cumplamos todos con nuestras obligaciones, pero pues 74,000 millones es una gran cantidad que podría ocupar el Gobierno de México para el pueblo de México. Los 3 juicios se encuentran ya para resolverse en pleno de la Suprema Corte, entonces tendrían que ser ya discutidos. Quedan muy poquitas sesiones en el pleno de esta integración, esperemos que si no logran resolverlos en este par de meses, pues entonces sean de los primeros juicios con que se estrene la nueva integración de la Corte. Muchas gracias. Bueno, si analizamos pues, como ya lo hicimos, la fortuna y comparamos la fortuna que es pública de Álvaro Delgado, ya ven ustedes que se compró esos $200, dice hoy Víctor Mantilla, dice, tiene más lana Álvaro con sus $200 que Ricardo Salinas Pliego. Bueno, no en este momento, Víctor, no en este momento, pero es muy probable que dentro de 1 año y medio, más o menos, que es lo que calculo, si le quedan 18,000, realmente 18,000 millones a Ricardo Salinas Pliego, y perdió 11,000 millones de pesos ¿De dólares? De pesos, de un año a otro. Es correcto. Con los recargos. Eso significa que nada más le queda 1 año y medio, digamos, de gracia antes de quemar toda su fortuna. Y dentro de 1 año y medio nos vemos usted y yo la cara, Víctor Mantilla, porque efectivamente habrá tenido usted razón. Álvaro Delgado tendrá más dinero que Ricardo Salinas Pliego.
Bueno, ya lo veremos. Tampoco. No te los gastes, pues no. Es que esa es la onda. Pues son 200 dolarucos nada más. En fin, soy un hombre rico en realidad. Y hoy justamente la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a esta deuda de Ricardo Salinas Pliego, a que tiene que pagar, y habló más sobre pues este embate del Grupo Salinas a su gobierno y a ella misma. Escuchemos. Este es el fondo de por qué están en contra de la elección al Poder Judicial. ¿Por qué tanta motivación, tanta crítica, tanto enojo en contra de la elección al Poder Judicial? Pues porque tenían vínculos con muchos ministros y ministras que permitían pues este aletargamiento en la decisión o una decisión que pudiera ser favorable a este grupo, que sería ahora sí que la injusticia llevada a la máxima expresión. Entonces es importante que toda la gente sepa que esta andanada que se ha hecho de críticas contra la elección al Poder Judicial, que provienen en mucho de medios de comunicación, en particular de uno, pues tiene que ver con que no quieren pagar impuestos y quieren que continúe pues este régimen de corrupción y privilegios que los protegía. Entonces hay que hacer esto público porque le queda a esta Corte hasta el 1 de septiembre. El 1 de septiembre entran los nuevos ministros y ministras de la Corte. Entonces, inclusive imagínense, no son juicios que vengan ni del gobierno del presidente López Obrador ni de nuestro gobierno, sino impuestos que no se han pagado desde hace 16 años y que prefirieron tener una cantidad de abogados y vínculos corruptos con jueces, con magistrados, con ministros, que les han evitado pagar impuestos. Pero van a pagar los impuestos. Porque no creo que la Corte de los ministros que están ahora, pues se vayan a atrever a hacer algo en contra del pueblo de México. Entonces es importante que se conozca, que se sepa cuántos juicios hay, 74,000 millones de pesos. Y el fondo de la crítica al Poder Judicial o a nuestro gobierno, porque todos los días es una retahíla tremenda contra nosotros, que los motiva, pues que no quieren pagar impuestos y no quieren que haya justicia, porque hablan de Estado de Derecho, pero cuando les toca a ellos, ahí sí no. O hablan de libertad, pero cuando alguien los critica, entonces ejercen todo su poder en contra de quien no está de acuerdo con ellos. Ustedes han sufrido, muchos de ustedes, denuncias directas. Entonces, no se nos olvide cuál fue el fondo del cambio en el Poder Judicial, cuál fue el fondo de la reforma al Poder Judicial, que se acabe la corrupción y que haya justicia y que sea la justicia para todos y para todas, para el pobre, para el rico, para las mujeres, para los hombres, para la diversidad, para todos y todas. Ese es el objetivo de la reforma al Poder Judicial. Y el pueblo de México que votó por los nuevos ministros y ministras tiene que estar muy pendiente de que en efecto haya justicia en México. No es suavecita la ciudadana presidenta, Alejandro. Por eso en su momento el propio expresidente López Obrador decía, yo soy fresa. Espérese que llegue la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene la manita pesada. Y sí. Sí. Estaba tratando, Álvaro, de ver si era posible saber más o menos
el valor, por ejemplo, de Televisión Azteca. ¿Cuánto es lo que cuesta los fierros, etcétera? Para saber más o menos qué significaría para él, para Ricardo Salinas Pliego, desincorporar no las señales, sino los fierros. O sea, como tal. Creo que habría tendría que valorarse casi empresa por empresa. Es una tarea que no puede hacer él mismo, sino que tiene que él que buscar. O sea, cuando te declaras en quiebra y luego entras en un proceso en el que pues, tienes que explicarle a la autoridad, entregarle a la autoridad tus libros, y luego se empieza a hacer una gran valuación. Pues la empresa, yo la calculo que vale $1,000 millones. No, bueno, el gobierno tiene que decir, no, bueno, eso es lo que usted cree. Entonces se mete a un agente que la pueda tasar, Price Waterhouse o cualquiera de estas. O sea, es un proceso que no está lejano, ¿eh? O sea, que en algún momento a lo mejor ya viéndose pues orillado, porque va a empezar a tener problemas, por ejemplo, Álvaro, para disponer de dinero para ejercer, por ejemplo. ¿Y eso qué significa? Pues es la parte más en fin, todo eso va en ese mismo carril, ¿verdad? Por lo pronto, ¿qué dice el Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego? Es correcto, sí. Nos quieren silenciar. Sí. Pero con libertad seguiremos defendiéndonos de extorsiones fiscales, resoluciones ilegales y presiones políticas. En efecto, hoy el Grupo Salinas emite un comunicado refiriéndose a lo que se presenta en la conferencia de prensa por la mañana, un comunicado en el que dice: nuevamente las instituciones del Estado han sido usadas para el acoso sistemático y la presión política en contra del Grupo Salinas en búsqueda de acallar y someter a voces críticas. Pues está bien. La procuradora fiscal Grisel Galeano fue la encargada de llevar la extorsión fiscal a niveles impropios del Estado de Derecho o de gobiernos democráticos. Esta es una muestra clara de la herencia del expresidente López Obrador, quien siempre operó con ataques, calumnias y consignas militantes desde la más alta tribuna del país, en contra de un grupo empresarial exitoso y próspero con un solo objetivo: amedrentar y silenciar a quienes critican al poder y presionar a juzgadores para que fallen en el sentido que les conviene. Al igual que la anterior administración, la procuradora fiscal exhibe que la ley no les importa, que el debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad son letra muerta, con tal de asegurar que solo su verdad sea válida y reproducida hasta la náusea. Para el autoritarismo manifiesto en voz de la procuradora fiscal, resulta fácil declarar culpables a como dé lugar para cobrar dinero que puedan después regalar a sus bases electorales y, más importante aún, distraer al pueblo bueno, entre comillas, de sus errores y fallas. Los supuestos adeudos presentados en la conferencia matutina son extorsiones a partir de cobros dobles, abusivos e ilegales por parte del corrupto sistema de administración tributaria, con afán de cubrir los huecos en las finanzas públicas que dejaron las obras faraónicas del sexenio pasado. El fallido AIFA costó 74,000 millones de pesos. Fíjate exactamente la deuda, hago un paréntesis. Bueno, nos saldría gratis el AIFA. No, bueno, debe el AIFA, en otras palabras, Alejandro. Debe un AIFA.
El fallido AIFA costó 74,000 millones de pesos. La refinería Dos Bocas, que produce menos que la clandestina, cerca de 400,000 millones de pesos. Y el tren vacío en el sureste, más de 500,000 millones de pesos. Casi 990,000 millones de pesos para el capricho presidencial, que además equivale a 13 veces la extorsión que nos pretenden cobrar. Queda claro que lo suyo es gastar y endeudar irresponsablemente a los mexicanos, así como en los tiempos de la dictadura perfecta buscan doblegar a la justicia por la vía de la retórica y no de la ley. Desde esa tribuna intentan presionar a juzgadores y dictarles el sentido de sus votos, siempre en contra nuestra y con ello validar las extorsiones. Gracias a la farsa electoral, judicial, la justicia en México se ha convertido en un mecanismo de control y presión político en contra de nuestros críticos y opositores. Pero estén ciertos que no lograrán doblegarnos, como siempre lo hemos sostenido. Seguiremos defendiéndonos en los abusos que pretenden imponernos y, sin importar cuánto nos presionen, no nos van a silenciar. Eso es el comunicado. ¿Qué encuentro? Muchas cosas. La primera, no hay una argumentación. Aquí no hablan los despachos de abogados que conducen la vida de Ricardo Salinas Pliego, Álvaro. No es una respuesta desde los despachos de abogados. Aquí ya es el redactor de Ricardo Salinas Pliego, pues que puede ser Pascoe o, bueno, no sé, Jorge Mendoza. Sí. Políticos, sí, ¿no? Siento que es el que redacta este comunicado, pues es el que la idea esta de distraer al pueblo bueno de sus errores y fallas, reproducida hasta la náusea, no sé si es lo mejor para una defensa, no sé. Hoy, perdón, concluyo con esto, me suena el tono a lo que lee siempre el mero conductor el lector de noticias, sí, a la torre. Es lo que le dan a leer. Sí, claro. Suena mucho la redacción se parece mucho a lo que y a las mentiras, Alejandro, porque dice de la torre lee. La refinería de Dos Bocas, que produce menos que la clandestina, ¿con base en qué? Nada. La clandestina es la que descubrió la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí. O sea, produce más esa refinería clandestina que Dos Bocas. Bueno, ese es el estilo de informar de TV Azteca. Sí. No solamente de ahora, de siempre. Sí. De siempre. Los gritos, la manipulación, la mentira desnuda. En fin, vamos a seguirle a usted informando sobre este asunto, que es un asunto de interés público, porque claro que hay que cuestionar al poder político, pero también al poder económico, al poder mediático, como es el caso.